Es un efecto contagioso, pero la conferencia de prensa de ayer del presidente de la República de alguna manera dio una señal de que está empezando una nueva etapa, ¿no? Hay una parte de nosotros que sabe y que ya aprendió que este virus, bueno, es bastante impredecible, está la Delta en la vuelta, que no se puede escupir para arriba, que no terminó, si se quiere, la historia o el peregrinaje clínico de esta pandemia, pero emocionalmente, psicológicamente, creo que lo de ayer marcó un antes y un después. Lo vamos a debatir, por supuesto, en instantes. Pero repasemos algún tramo de la conferencia de prensa del presidente de anoche. Primero de septiembre, propietarios extranjeros inmunizados. Primero de noviembre, extranjeros inmunizados. El 18 es el partido Peñarol, ¿no? El 18, público, 5.000 inmunizados. Y la Secretaría Nacional de Deporte, el Ministerio del Interior, el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública con el Club Atlético Peñarol se encargarán de ver cuándo hay que comprobar la inmunización. En principio, según hablábamos con la Secretaría, desde el momento de la compra de la entrada, así nos ahorramos los problemas al ingreso de la cancha. Y por último, como le veníamos diciendo, lo del 24 de agosto, en aquellas fiestas formales que van a tener también un aforo y un protocolo. Bueno, muy bien, y le damos la bienvenida, hoy sí, en persona, ¿no? Porque veníamos de Zoom en Zoom. Es verdad. ¿Cómo le va? Ya me estaba acostumbrando demasiado al Zoom, pero nada puede igualar la presencialidad. Humano, la presencia. Exacto. Y además ahora sí. Y hoy cuenta con su... Te reclamó la otra vez. Me reclamó, sí. Además va a ser muy difícil para mí tener enfrente a un duro rival en lo deportivo. O sea, seguramente lo voy a atender con alguna pregunta complicada. Ah, bueno. Lo de duro rival corre por ¿Podemos cuenta saber él. de qué deporte hablan? ¿Tenis? Siempre ha arrasado conmigo. No pueden imaginar lo que es este señor del otro lado de la red. Ah, opa. Es mejor, sí, sacarle a un tigre la comida que discutirle un tanto a él. Pero bueno, tiene la virtud de ser un jugador que realmente es muy parejo y... Me está afilando para que no le haga la pregunta. Sí. Es más, vas a arrancar vos. Te cedo esa. ¿Qué te parece? Pero primero, por las dudas, vamos a aclarar a todos. Nos está acompañando el subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monsegui. Un placer, ¿eh? El placer es mío. Vamos a tratar de separar los tantos. Está por un lado las fronteras, turismo, después está bailes, está Peñarol. Vamos por parte y tratemos de enfocar en lo que más le compete a nuestro invitado. Toda tuya, Pupo. Así, de punta y... Las medidas de anoche, de alguna manera, no significan una convalidación de la vacuna rusa, que en Europa no fue todavía aceptada y de alguna manera el gobierno uruguayo la está aceptando. Viste que soy gentil, ¿no? Así directo al hueso. Sí. Realmente lo que hay que decir es lo siguiente. Nosotros hoy tenemos 9 categorías de personas que pueden ingresar. Esto ya se ha hablado largamente. Uruguay acepta cualquier tipo de vacuna dada en cualquier país del mundo para que esa gente, dentro de esas 9 excepciones, pueda ingresar. Lo que se anunció anoche es una 10ª categoría de ingreso especial, que son los propietarios y, en consecuencia, también aquellos que vengan con la Sputnik, o que vengan con la Coronavac, o que vengan con la Johnson o la Pfizer. Todas las vacunas de cualquier país del mundo en Uruguay son aceptadas. Saliste bien, ahora te puedo preguntar fácil, tranquilo. Hablando de los propietarios, ¿no? Bueno, primero, vamos un poquito para atrás. ¿Está mal tener esa sensación de que la cosa, bueno, está llegando a un fin? Estamos pudiendo visualizar un verano más parecido a lo normal que a esa tierra fantasma de plena pandemia. Es que si nos circunscribimos a los números, realmente da para tener esperanzas, expectativas buenas de caminar hacia un verano totalmente seguro, por no decir normal, que obviamente en materia de turismo todavía falta tiempo para hablar de normalidad. Exacto. Y ahí justamente, si me permite también, Remo, porque se apuesta mucho obviamente a los propietarios. Pues si pensamos en Argentina,
nosotros, para ellos somos carísimos, o sea que los argentinos llegando al Uruguay en verano, uno lo que imagina son los propietarios famosos, ¿no? Sí, en principio. Ahora, el argentino capaz de hacer turismo, ¿vendrá? Bueno, vayamos primero a los propietarios. Los propietarios durante todo este año y fracción han tenido innumerables instancias de pedidos para poder ingresar al Uruguay. Pedidos de alguna manera que podían ser justificados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa gente invirtió, no es lo mismo venir un fin de semana a Colonia, a Punta del Este, a Montevideo, a cualquier lugar del país, que invertir realmente. Por lo tanto, era justificado que ellos pidieran para entrar. ¿Por qué no se dejó entrar a los propietarios en aquel momento? Porque desde Presidencia de la República y con todo el apoyo de los demás ministros se evaluó que no se podía poner en riesgo algo que era fundamental. No solo el tan manido hecho de la salud de todos los uruguayos, no podíamos poner en riesgo la capacidad de los CTI. Ese era el gran riesgo. Si nosotros incorporábamos un cierto número de personas que vienen del extranjero, podíamos llegar a colapsar. ¿Se acuerdan que se hablaba? Por a supuesto. colapsar Era algo muy posible. Era posible, era probable, estaba dentro justamente de lo que se podía calcular, y el gobierno y el presidente de la República fundamentalmente fue que dijo no entra nadie. Y desde el 13 de marzo del 2020, esta cartera de turismo no ha podido justamente contabilizar un solo turista. No nos arrepentimos, pero es un esfuerzo que hemos hecho todos los uruguayos, el gobierno, absolutamente todos, para llegar a esta situación que hoy nos permite verlo, y ahí sí me uno a tu introducción, con una cierta esperanza y te diría que con una cierta satisfacción. Bien. También leía lo que decía el ministro de Turismo, el propio Germán Cardoso, que hacía referencia al Uruguay como un país con un atractivo que hasta ahora pasaba por su estabilidad a nivel regional y global también, ¿no? País chico, serio, estabilidad jurídica, democrática, además que ahora además se nos agrega esa otra cocarda, digamos, de haber hecho un manejo bueno de la pandemia, con los números controlados y demás. Cosa que también, insisto, sabemos puede cambiar en cualquier momento, ¿no? O sea, por eso digo de ir con piedras de plomo en toda esta charla que podemos llegar a tener. Pero, insisto, pareciera ser atractivo hoy para quienes efectivamente tienen muchos recursos económicos, ya porque son propietarios, porque vienen a invertir. ¿Qué tanto mueve la aguja eso en la bolsa del turismo general? Porque la otra gran cantidad de turistas que van a encontrar al país caro, que no van a poder tener los recursos para venir, seamos caros o baratos, ¿qué motivación o aliciente se puede dar a todo ese otro número de personas, de potenciales turistas? Bueno, acá tenemos un mix muy interesante. A ver. En primer lugar, se deja entrar propietarios a partir del 1 de septiembre, que estamos hablando de gente por lo menos de un poder adquisitivo medio alto. Sí. Yo me iría directamente a lo alto, ¿de acuerdo? Es gente que no va a venir a pasar un fin de semana, por dos motivos fundamentales. Una, porque están esperando hace tiempo para poder entrar. La otra, porque si regresan, en este caso, suponiendo que la mayoría son argentinos, tienen que hacer una cuarentena prolongada. Y además hay cupos para reingresar a Argentina. Primera deducción, las personas que vengan van a ser de alto poder adquisitivo, para entrar al Uruguay se van a quedar por una estadía prolongada. Muchos de ellos, además, van a sacar su documentación uruguaya, su cédula de identidad, cosa que después de un cierto tiempo lo pueden lograr, como lo han logrado otros inmigrantes, y que muchos no lo hacían porque estaban tan acostumbrados a entrar a poder ir y venir, claro. Hoy por hoy les puedo asegurar que los propietarios que entren ahora, lo primero que van a hacer va a ser el trámite para obtener la cédula de identidad uruguaya. Después de eso viene la etapa de la apertura hacia el turismo en general, que está prevista para el 1 de noviembre. Bueno, ahí tenemos también otro mix interesante. La vacunación en Uruguay, que en ese momento va a estar por encima, esperemos que largamente, de ese 70% tan buscado por nosotros. Estamos en 62. Se va. 62 y algo. 63. ¿Ya llegamos a 63? Bien. Creo que estamos en 65 de doble vacunación hoy. ¿La doble? Sí, mirá, la doble, bien. sí. Muy pronto llegando a ese 70, que era aquel
objetivo tan buscado y lo vamos a superar. Por otro lado, obviamente que los números de los grandes países en la región que nos flanquean no son los mismos. Fundamentalmente los de Argentina no son los mismos. Si no me equivoco, está en el entorno del 20%. Entonces, ¿qué sucede? Tanto para los propietarios que quieran entrar, que dijimos de alto poder adquisitivo, como para los turistas que quieran entrar en el mes de noviembre, va a depender mucho que estén dentro de ese bolsón de gente ya vacunada y que pueda acceder a venir al Uruguay. Preguntas, Selvita, querías. No, más que pregunta, es una observación. Yo recuerdo el movimiento que hubo en su oportunidad de propietarios que protestaban porque no podían entrar, porque lógicamente se pagan contribuciones muy altas, sobre todo en el este, y se pagan gastos comunes muy altos en los edificios y esas cosas no se les siguieron cobrando a las personas. Entonces muchos estaban muy enojados con Uruguay o, bueno, porque no podían acceder a sus propiedades, etc. Así que, sí, yo pienso que, como decía hoy recién Victoria, el bicho, como decimos a veces vulgarmente, llegó para quedarse, vamos a tener que convivir con él. Y todas las pautas de poder acceder a la vieja normalidad, más allá de las precauciones que debemos tener todos, seguir teniendo los cuidados y la prevención que se ha manifestado públicamente, creo que hay que dar pasos en esa dirección. No se puede continuar indefinidamente en la situación, bueno, de excepcionalidad. De todas maneras, me parece que lo que preguntaba Victoria creo que tenía más que ver con qué se hace, si se van a dar ventajas a los turistas, si está pensado ya qué prerrogativas va a manejar el Ministerio para aquellos turistas que quieran venir después del 1 de noviembre, que no sean los propietarios exclusivamente de nivel alto y que tengan alguna ventaja como en otras oportunidades se dio, ¿no? Que se les daba, yo qué sé, un tanque de naftas, no se les cobraba el IVA. O sea, se hacía una serie de descuentos. ¿Hay pensado algo de eso en el Ministerio? Vamos por partes. En primer lugar, si bien hay una gran cantidad de propietarios de otras nacionalidades que tienen propiedades en Uruguay, también hay una gran cantidad de uruguayos que tienen propiedades en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, a ninguno se le ocurrió en Uruguay ir a protestar a Buenos Aires porque no se podía entrar a la Argentina o porque les cobraban contribución inmobiliaria y demás. Eso lo digo porque fue un argumento que personalmente manejé yo con estos grupos de propietarios que creían que vienen acá y que de repente, por el solo hecho de ser propietarios, tenemos que olvidarnos que había una pandemia. Así que lo primero es eso. Tampoco nos olvidemos que durante años la balanza comercial turística fue favorable a la Argentina. Era más el dinero que gastábamos los uruguayos en la Argentina, sobre todo cuando íbamos mucho a Buenos Aires, cuando Montevideo, por cierto, no era el Montevideo que soy. Entonces la gente a veces se queda con ese preconcepto, con esa idea, y cree que poco menos que nosotros solamente vivimos de eso, sin perjuicio de admitir que obviamente es importantísimo el fenómeno, sobre todo en temporada de verano de los argentinos. Hoy tenemos evidentemente un tiempo a favor. Un tiempo que es 1 de septiembre, los propietarios, 1 de noviembre abiertos al turismo. Con el solo hecho de ya abrir las fronteras, con el marketing positivo que tiene en este país, el marketing positivo, me sale otra cosa, marketing positivo que tiene el país en estos momentos en la región, en el mundo, con solo abrir las fronteras sabemos que hay una cantidad de gente que va a querer venir. Hoy Uruguay está segundo a nivel mundial en vacunación con la doble dosis. Por lo tanto, sabemos que hay cantidad de gente que quiere venir. No obstante ¿De qué partes especialmente, Remo? Perdone que lo interrumpa. Obviamente de las partes que nos rodean, Argentina y Brasil fundamentalmente, la proporcionalidad se da en ese aspecto como antes, con una salvedad. Europa, Estados Unidos y demás están mirando a estos países. Yo he tenido personalmente varias reuniones, asambleas por Zoom con hasta más de 30 ministros y viceministros de toda América Latina, donde todos somos contestes en señalar que hay una mirada hacia América Latina y fundamentalmente hacia Sudamérica. ¿Por qué? Por los espacios verdes que tenemos, por las grandes llanuras, por las montañas que tienen otros países, sobre todo al lado del Pacífico. Se van a privilegiar este tipo de
paisajes, por decir de alguna manera, destinos que son naturales y que obviamente el turismo masivo que supimos conocer, por lo menos por 2 o 3 años, no va a ser posible, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Bien. Vieron que Israel y algunos países de Europa están dando un poquito de marcha atrás, ¿no? Por el tema de la Delta. Supongo que la posibilidad de la marcha atrás, tal como alguna vez lo anunciara el presidente desde sus comienzos, ¿no? Para adelante todo lo posible, para atrás lo necesario, está presente, está allí. Sin duda, él se encarga de decirlo. Y usted después de remarla. Sí, nosotros de remarla, para hacer honor. Pero obviamente estamos en condiciones de prever que esta gradualidad que el presidente impone cada vez nos da garantías. Bien, Pepe. Sí, un poco de contexto de lo que venimos hablando. Ahora el monitor del Ministerio de Salud Pública está indicando que 73,6 es el porcentaje de vacunación con primera dosis, 65,5 de segunda dosis, digo porque estos son datos ahora del Ministerio de Salud Pública. A mí me parece que de todo lo que venimos hablando hay un detalle que resulta, a mi entender, mucho más interesante que todas las medidas que se anunciaron ayer, que fueron muy importantes, y es el hecho de que por primera vez en mucho tiempo el presidente de la República admite que vamos camino a dejar la emergencia sanitaria. Algo que hasta hace poco era impensado solo que se dijese. Y en este momento, ayer de noche, el presidente de la República hizo hincapié en ese tema. Me parece relevante porque aquí mismo hemos hablado cantidad de veces de normas, decretos, resoluciones que hablan siempre hasta que dure la emergencia sanitaria. Y eso condiciona un montón de situaciones, de actividades, de temas legales. Y me parece que el hecho solo de planteárselo, insisto, algo que hasta hace poco ni siquiera se mencionaba, ya es muy importante. Bueno, por eso yo hablaba del efecto psicológico emocional sin duda, también, de lo que sin duda. supuso la conferencia. Lo tuvo en el día de ayer. La pregunta, Remo, es si... Falta mucho todavía, pero tradicionalmente el 12 de octubre ha sido como una referencia de lo que va a ser la temporada veraniega, ¿no? Ahora se ha corrido un poquito, digamos, para el 1 de noviembre. Me pregunto qué va a pasar con el tema de las fiestas de aquellos residentes del exterior que tengan casa aquí en Uruguay y lleguen a la costa, a Rocha, a Maldonado. ¿Qué va a pasar con esas actividades que no son públicas, son privadas? Si bien falta, pero el protocolo va camino a eso también, a que se habiliten ese tipo de instancias. Bueno, la parte fiestas no es la que exactamente nos compete a nosotros como Ministerio de Turismo. Pero quiero decirte que el 12 de octubre estuvo en las conversaciones ayer. Nosotros tuvimos una instancia con el ministro Germán Cardoso y el director general de Secretaría, Ignacio Curvelo, que fuimos los que preparamos las medidas que se le presentaban al presidente y al ministro de Salud Pública. El ministro las presentó y el 12 de octubre fue un poco el fiel de la balanza. Y nuevamente la cautela del presidente de la República impuso que pasáramos al 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque se estimaba que el 12 de octubre podría ser, por definirlo de alguna forma, una segunda fiesta de la nostalgia. A ver si sirve la comparación. No valía la pena arriesgar para que llegara, como era tradicional, un gran contingente de gente. Por lo tanto, se pasó al 1 de noviembre. Y creo que esa gradualidad, repito, nos da garantías y tranquilidades a todos. ¿Y permite ese 1 de noviembre, digamos, como fecha, tener el mismo tramo de llegada que se venía dando hasta ahora? Sí, permite para por lo siguiente. El 12 de octubre no era simplemente una fiesta que venía a festejarse, valga la redundancia. Era fundamentalmente gente que venía a alquilar. Pero ¿qué sucede? La tecnología, los aparatos que ustedes tienen ahí frente, hoy permiten que prácticamente en 15 minutos ustedes pueden concretar un alquiler por distintos medios. Así que esa instancia donde venía mucha gente el 12 de octubre ya venía en decadencia cuantitativamente hablando, y hoy por hoy, si bien justamente se estimaba que podía venir mucha cantidad de gente, se previó no abrirla para esa fecha. Pablo. Sí, la última medición que tenemos en épocas normales es el año 2019, que ingresaron al país aproximadamente 3.200.000 turistas y dejaron remesas por 1.750 millones de dólares aproximadamente. Si bien eso es en el periodo anual, lógicamente en la época estival y donde se van a empezar a implementar estas medidas es donde tenemos la mayor cantidad de ingresos de turistas. ¿Tiene el Ministerio alguna proyección sobre el ingreso de turistas que va a tener en esta temporada acorde a las medidas
que anunció el presidente, y en cuanto al tema de las divisas, también una proyección en cuanto pueda llegar a ingresar, habida cuenta de que es una situación, como tú bien lo decías, anormal. Hay otros países del mundo que de pronto están viendo a la región que quizás antes no hacían turismo por aquí, por esta zona, y también teniendo en cuenta la situación particular que tiene la Argentina, no solo sanitaria, sino económica, que de pronto no es la mejor, y de igual forma que Brasil, que es el mayor mercado que tenemos de turismo. Te imaginarás que no estamos ni a 24 horas de los anuncios que hizo el presidente de la República. Nosotros, si bien propusimos cosas, no sabíamos las fechas. Hoy las sabemos. Hoy vamos a empezar a hacer esos estudios y esas proyecciones. Te puedo dar tendencias. Lo que dije al principio de los propietarios y la gente de alto poder adquisitivo se va a dar también en el verano. ¿Por qué? Porque obviamente con la situación económica, financiera que vive la Argentina, con el valor del dólar, estamos con un segmento de población muy pequeño que va a poder acceder a viajar al Uruguay, a cualquier otra parte. Así que va a seguir viniendo un público de poder adquisitivo medio alto y alto, con estadías prolongadas, por lo que ya expliqué, y todo eso se va a tener en cuenta para ir proyectando lo que se viene. Sí sabemos también que obviamente no es lo mismo la región, y muchos uruguayos que antes solían vacacionar en distintos lugares, sobre todo la costa de Santa Catarina, en Brasil, Río Grande e inclusive hasta Río, hoy por hoy no tienen la misma intención de hacerlo. Por lo menos hablamos de intenciones, pero vamos a ir caminando. ¿Puede haber alguna compensación allí de pronto de más turismo interno de otros uruguayos que no? Se dio ahora. Claro. La gente, hay mucha gente, a esta altura lo sabe todo el mundo, Uruguay nunca le cerró las puertas a nadie que quisiera salir. Siempre estuvieron las fronteras para salir. Pero ¿quién salía? ¿Quién iba y se arriesgaba a los distintos lugares que son tradicionales para nosotros viajar? Muy poca gente lo hizo. Y alguna lamentablemente pagó alguna consecuencia que después tuvo realmente algún problema de salud, o de venir contagiados, o de perder trabajo, o inclusive de tener que tener una cuarentena extensa como en su momento se tenía. Bien. Remo Monseglio, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Las gracias se las doy yo. La verdad que fue mucho más fácil de lo que yo esperaba. Yo pensé que Ah, no, pero no, ahora viene la segunda parte. Vamos a ver los resultados después. Ojalá podamos volver a invitarlo con más novedades de las positivas. Ojalá que podamos seguir viniendo acá con el mismo optimismo. Yo creo que hoy Uruguay de alguna manera es una tierra bendecida, es un lugar que hemos trabajado mucho acá, no hay distinción de nada. Todos los uruguayos, yo lo veo acá fuera de cámara, están todos con tapaboca. Esto no pasaba hace 4 meses. Yo creo que esos 4 meses que tuvimos que transitar nos hicieron realmente tomar conciencia de la importancia de cuidarnos. Hay que seguir cuidándose y que se sigan vacunando todo aquel que quiera y que pueda. Muchísimas gracias, sí. Hablábamos antes. Hay que hacer la pausa, ¿puede ser a la vuelta? ¿Él va a seguir? No. Bueno. Era el ministerio más sencillo, menos estresante, el 1 de marzo. Mirá vos cómo 13 días más tarde, No, y todo el desafío que tiene por delante, ¿no? Viene hoy a celebrar una buena nueva, pero es apenas. Acá en este ministerio vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo, sea lo que se venga. Muchas gracias. Pausa y ya venimos. Sobre la línea